Hola, somos Ariel y Meli. miembros de la iglesia Aitén Villalonga. Nuestro pastor es Rigoberto y Elizabeth Bogado. Hoy seguiremos con esta serie de temas familia como subtema. Altar familiar. Muy bien, es importante ver la definición de altar familiar. Vamos a hacernos esta pregunta para que usted, estimado oyente, pueda saber qué es un altar familiar. Un altar familiar es una reunión familiar donde se adora a Dios. Es la reunión de la familia en el hogar donde se adora a Dios y se le pide por las necesidades de cada uno de los miembros de la familia. Es el término que se ha dado a la reunión en donde la familia se une a adorar a Dios. Puede ser a orar, cantar alabanzas, meditar en la palabra de Dios, entre otras cosas. Generalmente lo dirige el padre de familia. Obviamente, en los hogares donde el padre de familia está ausente, lo hace la madre de familia, o si no la persona que está a cargo de la familia, el hermano mayor que ha quedado, El abuelo, la abuela, tía. Claro que sí. Lo importante es que en esta tarde vamos a hablar de la importancia del altar familiar. Y la otra pregunta es, ¿lo manda Dios? Sí. El altar familiar, la idea de ese momento especial en el que la familia pueda estar reunida con los hijos, los padres, como propiamente dijimos, es importantísimo y Dios lo muestra como algo muy importante. Vemos que dice la Biblia sobre el altar familiar. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Vamos a darle lectura, a ver qué nos dice la palabra de Dios, que es la fuente más importante de por qué nosotros debemos hacer el altar familiar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es importante, usamos mucho la palabra importante, valga la redundancia, pero queremos que entiendas que siempre se trata de buscar en el libro de los libros, el libro que lo trae todo, que está inspirado directamente desde el mismo pensamiento y el corazón de Dios. Esto es la Biblia, es el libro de los libros. Si les parece, compartimos también el Salmo capítulo 78, versículos 5 al 8, que dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. Destacamos aquí que Dios manda a sus hijos. Josué decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, él no decía yo voy a servir a Jehová, decía mi casa y yo. Entonces él quería enseñarle a su generación, a su casa, la importancia de servir a Dios. Sabemos que en estos tiempos se anda muy corriendo, se anda muy apresurado con los trabajos, con los quehaceres diarios, con las cosas, y a veces el cristiano o los cristianos lo que hacemos es ir a la reunión, pero la reunión consta de ¿cuántas horas a la semana? Como mucho 6 horas a la semana, como cultos muy extendidos, como mucho. Y después de ahí, alguna que otra oración y nada más. Bien, lo importante es decir, no dejemos de ir a la iglesia por el altar familiar. Eso es importante. El altar familiar no cambia la iglesia. No sustituye de ninguna manera la iglesia. Es importante aclararlo porque hay muchas personas, como dice la palabra, algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Uh-huh. Y eso no es lo correcto. Pero es como sería como una dosis de refuerzo del altar familiar. Ahora, te puedes estar preguntando, ¿cuáles son los elementos importantes para el altar familiar? Puedes decir, ¿qué preciso? ¿Un púlpito? ¿Preciso una habitación nueva? No, con lo que tienes en tu casa puedes adorar a Dios. Yo te voy a decir algo. Algo importante en el altar familiar es, primeramente vamos a lo espiritual, ¿no? Y después vamos a las cosas materiales. Es la adoración, que es elevar el alma a Dios, es el reconocimiento de lo que Dios es un acto de homenaje, es una adoración que exige una entrega y un reconocimiento de que es Dios y Señor, requiere una alabanza,
que es el reconocimiento de las obras portentosas de Dios, aspectos de la adoración, en la cual se rinde honor a Dios, puede expresarse con cánticos, música, danzas y con lo que el Señor le ha dado. Si quieren ponerse a saltar para alabar a Dios en la casa, háganlo tranquilo, mientras lo hagan con orden y lo hagan para Dios. Dios no dejó un esquema exclusivo de cómo adorar, de cómo adorarle. Es muy importante que esté la oración, que sabemos que orar es hablar con Dios, contarle las preocupaciones, el momento que están pasando en la familia. Desde el sacerdote de hogar hasta el bebé que recién aprendió a hablar, todos pueden adorar a Dios. Y todos tienen algo para decir, todos tienen preocupaciones diferentes. Puede que para los más pequeños su preocupación sea algo de la escuela, para los adolescentes un amigo o una amiga que está en problemas, para la madre quizás es la economía, para el padre quizás es el trabajo, el exceso de trabajo, la falta de trabajo. Cada uno tiene sus preocupaciones. Es importante que estén todos en el altar familiar y le digan a Dios que Dios pueda darles la sabiduría para enfrentar todas estas cosas y también para hacerlo juntos. Es importante que es un acto de comunicación el orar con Dios, entonces incluye agradecerle y hablar con Él y también escucharlo, pedirle que nos dé la sabiduría para que cuando Dios hable y se manifieste en nuestro hogar, cada uno de los integrantes de este altar familiar podamos escucharlo, porque es hermoso escuchar cuando Dios nos quiere hablar. Obviamente incluye la lectura de la Biblia, que volvemos a lo mismo, es la porción de la palabra, que ser de Génesis a Apocalipsis, una porción. Una porción, siempre tenemos que ser conscientes en esto, ¿sí? No vamos a leer el Salmo 119, a ver, siempre tenemos que ser conscientes en estas cosas. Si hay niños, tenemos que ser de la manera más concreta, más resumida, pero tampoco quitándole importancia. No, pero hay casos que le agregan dibujitos. Exacto, pero hay que ser consciente que si hay niños, hay adolescentes, quizás la atención no va a ser para escuchar todo el libro de Génesis y la lectura, por más que sea la palabra de Dios. Estas cosas hay que ser no religiosos, sino que hay que ser buscadores de Dios. Y obviamente necesitamos un lugar donde realizarlo. ¿Qué vamos a resumir? Lo ideal es que sea, por ejemplo, en una mesa limpia, porque estamos adorando a Dios. No es que lo vamos a hacer en el fondo del patio donde, no sé, hay un despiole bárbaro, como hablábamos en casos anteriores. Vean los videos anteriores, los invitamos, donde hablamos sobre la disciplina, sobre la limpieza, la acumulación, y los ligamos a todos estos temas espirituales. Y si vamos a hablar del altar familiar en sí, tenemos que tener en cuenta que le estamos rindiendo homenaje a Dios, le estamos rindiendo honor y gloria. No podemos hacerlo. Obvio que el tele tiene que estar apagado, ya les digo de una. Sin tele, bueno, obviamente se van a poner música de fondo, alábenle a Dios, pero presten ese momento para Dios. ¿Sí? Claro. Nada de dibujos, nada de juegos, nada de los platos en la mesa. No. Hay que crear un ambiente, de eso se trata. Lo ideal es hacerlo más o menos, porque eso también nos ayuda a tener una conducta, hacerlo siempre en el mismo lugar, un lugar preparado para Dios. Sí, y después esto que tampoco se transforma en excusa porque decís, bueno, yo no tengo una casa grande, no lo puedo hacer. No tiene nada que ver. Podés vivir en una sola pieza y decir, bueno, a ver, de tal hora a tal hora o de este minuto en adelante nosotros, no sé, corremos las sillas, nos sentamos en el piso o nos sentamos encima de la cama, hablamos juntos, nos tomamos de la mano. No necesitas tener una gran casa. Con que tú tengas un lugar en el que puedas tomarte de las manos con tu familia es suficiente. Eso es suficiente, un corazón dispuesto. Ahora, ¿cómo realizarlo a este altar familiar, no? Bueno, el tiempo. Se debe escoger el tiempo más apropiado para dar oportunidad a que estén presentes todos los miembros de la familia. Apertura es el inicio de la actividad, debe ser amena, emotiva, como hablábamos recién, y no muy extensa. Se puede dar inicio con una lectura bíblica, una oración o una dinámica, etc. Puede tener alabanzas y adoración, que es el momento en el cual nos regocijamos en el Señor y le reconocemos, dice, por lo que Él es. Se pueden cantar 2 o 3 coros alegres o por lo menos 1 o 2 coros solemnes. La prédica, que no debería ser muy larga, algo llevadero, siempre guiado por Dios, una oración, que ya vimos los puntos importantes. Y ahora, hay algo muy importante. ¿Cuál es la consecuencia del altar familiar? Tiene resultados hermosos. ¿Por qué? Porque enriquece la vida hogareña. Claro, porque Dios está manifestándose a través del altar familiar. ¿Qué razón tiene esto, no? Cuando se hace un altar familiar no hay lugar para noticias, no hay lugar para tele, no hay lugar para discusiones, para pleitos, para contiendas. Ni para celular, no hay lugar para Facebook, no hay lugar para Instagram, no hay lugar para WhatsApp.
se ejerce una influencia positiva y permanente sobre nuestros hijos. Como decía Josué, por ejemplo, yo en mi casa serviremos a Jehová, como decía el salmo que leímos. Es importante transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos porque nosotros algún día, si Dios así lo permite, vamos a faltar antes que ellos. Entonces la palabra tiene que quedar sembrada. Es importante sembrarle la palabra a nuestros Desde hijos, pequeños, a para que nuestros cuando sean nietos. grandes ellos no No se se aparten. aparten. Bueno, dice, ayuda a la estabilidad y unidad del núcleo familiar, porque claro, si hay algún problema y Dios responde, está bueno salir del problema de la mano de Dios. De eso también estuvimos hablando en videos anteriores, les invitamos a que los busquen, se llama estabilidad personal, que también abarcamos el tema de familia y la estabilidad emocional, búsquenlo. Acá hay un punto importante. Es una oportunidad de alcanzar a miembros de la familia que no se han convertido. A veces hay familias en donde el papá no está convertido, o donde hay un hijo que no le interesa saber nada, pero como ve los resultados buenos, siempre acompañados de testimonio, de la gente que está yendo a la iglesia, que está haciendo el altar familiar, si él ve buen testimonio y ve que en el altar familiar hay unión, y ve que las cosas cambian y que Dios responde, es muy buena oportunidad para que él se acerque a Cristo. No, aparte hay que ver esto, puede que la persona, por ejemplo, en el caso que sea el padre, ¿no? Que no esté interesado, pero no le prive a la mujer ni le haga escándalo ni a los hijos. Bueno, la mujer se lo puede ganar. Cuando ella haga el altar familiar, él probablemente esté presente, escuche, se haga como el que no presta atención, como el que él está en sus cosas, como que él está, no sé, mirando la tele, o como el que está ocupado en el celular. De a poquito se lo van a ir ganando, porque el altar familiar trae este contagio. Así que eso va a funcionar. Los invitamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, que dice, ¿para qué tener un altar familiar? Porque Dios lo manda. Ahí está la respuesta. Y también para ser felices en Josué capítulo 1, versículo 8, que si quieren se los compartimos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Para finalizar, queremos decirte, en resumen de cuenta de todo este video, consejos prácticos para un buen altar familiar y qué no debe hacer durante el tiempo del altar familiar. Los consejos prácticos son buscar el mejor tiempo del día. Todos en la familia pueden opinar de modo que todos puedan estar. Cantar un himno o alabanzas preferidas de la familia. Compartir testimonios y experiencias del día. Leer y estudiar la porción de la Biblia o bien el material que provee la iglesia. Ahora, ¿qué no debe hacer durante ese tiempo del altar familiar? Se cae de maduro esto, pero es importante rescatarlo. Dice, evite estar de mal humor, no regañe a los niños, porque supuestamente tenemos que estar en paz con Dios. Evite señalar defectos en la familia ahí mismo. O sea, no es un tiempo... Está bien que es un momento familiar y solamente van a estar ustedes, pero tampoco es para que se hable, por ejemplo, de administración y que salte el esposo diciéndole a la esposa, porque, por ejemplo, vos no sos buena... A ver, no es para eso el altar, no es para juzgar, porque nosotros no somos jueces, su palabra lo dice. No se trata de eso, de lo que Dios te dé. Hay algo muy importante acá que yo quiero aclarar. Evite hacerlo con prisa. Sí. Dios requiere su tiempo. O sea, no tengo 5 minutitos, vamos a hacer un altar. No. Mínimo media hora tranquilo, donde todos estén tranquilos, donde se pueda buscar de la palabra tranquilo, cantar en familia. Los nenes pueden preguntarle a su papá de la palabra. Si su papá no entiende, tiene su pastor, su pastora. Puede acercarse a una iglesia a averiguar. Y para el próximo altar familiar, porque lo recomendable es, usted lo quiere hacer 7 veces a la semana, gloria a Dios. Pero lo recomendable es al menos hacerlo una vez a la semana para tener continuidad en el tiempo. Y también de tiempo que, por ejemplo, el padre, o en el caso que sea la madre la que lo haga, tenga tiempo de preparar, de ir en la semana viendo, por ejemplo, si a los chicos hay un tema que en especial les ha gustado, una alabanza, para ensayarla, que ellos quieran decir, bueno, queremos empezar cantando esto la próxima semana. Bueno, el tema de que de una semana les va dando tiempo para que vayas preparando y los chicos vayan viendo también que de alguna manera hay una preparación especial para ese momento de la semana. Por eso por ahí está bueno que sea distanciado y no sea todos los días o 5 veces en el día, como para que dé tiempo para que haya un renuevo. Y hay algo importante también, evite siempre desviarse del tema. Cuando se hace el altar familiar a Dios, es como decíamos recién, solamente se adora a Dios, se aprende de la palabra de Dios y se alaba a Dios. No tiene que entrar nunca un tema de, por ejemplo, hablar, eso
descontado, mal de algún vecino, mal de algún hermano, mal de los político, pastores, mal de algún alguna político. iglesia. Nada, solamente la predicación del Evangelio es lo importante en el altar familiar, porque de esa forma nosotros hablaremos con Dios y Dios nos va a responder. Así que esperemos que este video haya sido de mucha bendición. Yo te invito a que si lo viste, ya prepares un altar familiar. Y te digo, si eres, porque tú dices, pero yo no tengo familia, soy soltero. Bueno, Igual, puedes tener un con más momento. razón, tomate un momento, el que vos quieras. Todos los días está bueno que busques de oración, pero pone un día para decir, este día yo voy a alabar a Dios. Y cómo no, si Dios y tú, qué mejor. Puedes, si sabes tocar la guitarra, puedes entonarle alguna alabanza. Si no la sabes tocar, puedes poner alguna alabanza, meditar en la palabra, leer horas y horas. Yo conozco casos de gente que ha estado soltera y que me dice, yo he leído la palabra de tapa a tapa. Bueno, es importante porque es el momento que tú tienes para Dios. Así que la conclusión sería, no hay excusas para no hacer un altar a Si Dios. estás solo, lo puedes hacer. Si estás en familia, lo puedes hacer. Si tienes En familia el peor de los invitada, casos, lo si puedes estás hacer. preso, lo puedes hacer en el tiempo que Si estás que en un tienes. hospital, también lo puedes hacer. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y son hermosas las consecuencias positivas. Si recargamos positivas en mayúscula, porque consecuencias negativas no tiene tener el altar familiar, que esto te dará una paz en el hogar. Es más, es una forma también de ir limpiando espiritualmente el hogar cada día. Así que Dios te bendiga mucho. Ya corre a tu agenda a anotar el día que vas a hacer tu próximo altar familiar. Gracias por escuchar estos videos. Dios te bendiga. Somos Ariel y Meli y esto ha sido el video del día de hoy.